Bueno, queridos amigos, el tema de hoy, padres que educan solos o monoparentales, ¿verdad? Mono es uno solo, un solo padre. Y esto que era una figura que hace años se veía raro, ¿no? Solía ser además la madre, la que se quedaba con los hijos, ¿no? Y el padre pues hacía gala de haber desaparecido. Hoy en día, tristemente, esto parece ser algo más común. Padres solteros, ¿verdad? Padres solos, el padre o la madre. Y hoy hay muchos papás que se hacen cargo de los niños. ¿Por qué? Por cientos de ideologías que pueden correr y que el adulto, cuando se supone que ya tiene formado su criterio, ¿verdad? Hace caso de ellos. Yo no puedo negar que hay personas con las que es verdaderamente imposible vivir. Hay mucho trastorno mental, no lo puedo negar. Me he dedicado a este estudio muchísimos años de mi vida, ¿verdad? Y tal la iglesia lo sabe que permite la separación. Pero hoy estoy hablando realmente de la gran cantidad y diversidad de familias que tienen este concepto de educación de un solo padre, ¿no? Por circunstancias, por malos momentos o por decisión, qué sé yo. ¿Cuántas personas he conocido, sepa Dios, realmente, que me han dicho, pues sabes qué, yo voy a tener un hijo, cuésteme lo que me cueste, porque quiero darme ese gran lujo? Cuando alguien me dice ese gran lujo, a mí se me figura un coche de último modelo, un gran viaje a Dubái, qué sé yo, un gran lujo, ¿no? Pero una persona no es un lujo, es un todo misterioso, ¿verdad? A donde radica el Espíritu de Dios, porque ahí está una nueva vida. Y es dolorosísimo escuchar estas situaciones donde me voy a dar el lujo, ¿no? O se me antoja, ¿no? Se me antoja un helado, ¿no? Se me antoja salir a cenar y se me antoja tener un hijo, ¿no? Más o menos ahí se van dando una con otras. Excepciones como las de una necesidad, porque el padre o la madre verdaderamente no podían estar. Entonces, la ausencia de uno de los adultos forma parte del tema del día de hoy. Cuando hay un padre o una madre y unos hijos, ¿no? Estas clases de familia son muy peculiares, muy diferentes a las familias tradicionales, ¿no? No puedo decir también que en muchas familias tradicionales todo es miel sobre hojuelas. No es verdad tampoco. También en las familias tradicionales donde hay padre y madre, si ellos no se llevan bien, evidentemente los hijos viven en completo estrés y conflictuados brutalmente. En tales casos, cuando además el estrés es súper grande, severo, inclusive se puede llegar a sugerir que se lleguen a separar para quedarse uno con los hijos, ¿no? Esto va creando grandes conflictos y sobre todo tendríamos que pensar en los más inocentes, en los más vulnerables y en los que menos intervinieron para que esto se diera, que son los hijos, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces este proceso de adaptación que van teniendo y que ha ido cambiando en las últimas décadas completamente, ha sido un cambio de sociedad, ¿no? En donde vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué no estamos haciendo? ¿A dónde no estamos llegando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa auténticamente que, que pareciera ser que en las familias, pues se está dormido realmente, no se está despierto, ¿no? Vemos estas familias compuestas por una sola persona responsable de uno, dos, tres, cuatro hijos, qué sé yo. El concepto es muy amplio y puede englobar una confrontación muy fuerte. Para haber vivido esta situación, las criaturas
los hijos tuvieron que haber vivido la presencia del otro padre de alguna manera y los grandes conflictos que hubo que tener la pareja para que se diera esto, ¿no? Puede ser que los padres se han separado y viven en una casa con los hijos, uno de ellos, el padre o la madre, ¿no? Puede ser también un hombre viudo con un hijo en plena adolescencia, por ejemplo, y todo lo que esto puede llevarse a cabo, ¿no? O puede ser un solo él o ella que deciden adoptar o engendrar un hijo, ¿ok? También vemos casos de adolescentes que han tenido un bebé y a lo mejor permanecen en el hogar familiar criando ellos a su hijo único. Este último caso de padres adolescentes me han tocado varios, con soluciones aterradoras muchos de ellos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo muy bien dos casos de chicas de 14 años que se embarazaron, que si yo les contara cómo se embarazaron, ¿verdad? Pero que los padres de ellas decidieron que el niño que iba a nacer no iba a ser el hijo de su hija, sino iba a ser un pilón de ellos. Y todo el mundo se tenía que callar, nadie iba a decir que la hija era la madre, y esta situación tan anómala resulta que no es tan anómala, que está resultando que hay muchísimos casos en donde una hija o un hijo muy, muy jóvenes tienen un hijo y los abuelos lo adoptan como hijo. Y resulta que el hermano más chiquito es el hijo de uno de los hijos. No sé si pude ser clara en mi explicación, ¿verdad? Pero lo adoptan los abuelos como hijo. Y esto es terrible, ¿no? O los padres divorciados, que no lograron un buen matrimonio, pero que realmente aceptarán esto con, hoy, con gusto o sin gusto, pero esto es, ¿no? Puede tener fortalezas una familia monoparental, es decir, puede ser fuerte en varias cosas, ¿no? ¿Qué pudiéramos decir si usted tiene una familia así? Recuerde que lo más fuerte que usted puede crear con su hijo o con sus hijos, ¿verdad? Es el vínculo afectivo, esa relación madre o padre con su hijo, con el hijo o los hijos que usted se quedó. Esa relación afectiva, emocional, tenemos que cuidarla mucho porque se puede ver afectada por el agobio de la gran responsabilidad que siento de ser la única persona a cargo del hogar. Porque en muchos hogares monoparentales o de un solo padre, muchas veces el padre que se desaparece y pareciera que nunca tuvo hijos porque no vuelve a verlos ni a mandar un solo centavo, ¿no? Carecen entonces los hijos de una figura, ¿no?, de referencia. Él es mi padre, ella es mi madre, ¿no? Por lo cual los padres monoparentales, los que están a cargo del hogar, pues se van a tener que tomar todas las decisiones, buenas o malas, en la educación y en la vida de los niños, ¿no? Son ellos los responsables, ellos los que están al frente, y esto evidentemente puede traerles, pues, a veces problemas, ¿verdad? Sobre todo cuando los hijos llegan a la adolescencia y muchos de ellos se convierten en unos buenos chantajistas, ¿no? Pues síguele y me voy con mi mamá o me voy con mi papá o síguele y, aunque el padre esté desaparecido, ¿no? Me voy a ir a buscarlo, etcétera, etcétera, etcétera. En general, estas familias, ¿no?, que padecen de una figura de apego, es decir, por ejemplo, las familias que a veces tienen un padre cometa, es decir, de vez en cuando se aparece, ¿no? Yo creo que un padre cometa, el padre que de vez en cuando se aparece, son estas familias que verdaderamente lastiman brutalmente a los hijos. Psicológicamente hablando, es preferible saber que no tengo mamá o no tengo papá radical, no los tengo, a ver cómo me arreglo mi vida, a un padre cometa.
¿no? Te vine a ver hoy, que ya casi es Navidad, y te vuelvo a ver el año que entra para Muertos, y te vuelvo a ver, pero no sé si vengo o no vengo, pero cuenta con que vengo, pero a la mera hora te planto. Crea un desequilibrio emocional incalculable. Daña brutalmente a los hijos, ¿no? Muchas veces el rol del padre o de la madre ausente, ok, hacen que los hijos, sobre todo los mayores, ¿no? Adquieran responsabilidades que muchas veces no les corresponden y que a veces la madre o el padre, por sentirse con tanta responsabilidad, pues quieren transmitirle un poco, ¿no?, a los hijos mayores como la responsabilidad que como padres les toca. Y es durísimo. Yo no estoy juzgando ni en mucho a nadie, ni al padre que se fue, ni al que está, ni al que cuida, ni al que no cuida. Simplemente estoy haciendo un relato de los hechos de cómo van sucediendo en la vida, ¿no? ¿Cuántas veces vemos al hijo mayor que realmente la hace de padre o la hija que la hace de madre, ¿no? De la persona que esté ausente, ¿no? Y adquieren una cantidad de responsabilidades a muy corta edad, ¿sí? Causando esto también el desequilibrio del desarrollo natural, emocional, que debe de tener cada persona, ¿no? Cada persona se tiene que ir desarrollando según su edad. Eso es madurar. Un adolescente lo típico es que sea inmaduro. Lo típico es que nos dé de vez en cuando problemas. Lo típico es que a veces se salta las normas. Eso es lo típico. Pero cuántas veces, aunque estén muy adolescentes los mayores, ¿verdad? Toman la responsabilidad en sus manos y esto es doloroso, ¿no? Ahora, enfrentar la familia de esta manera, con un solo padre, pues evidentemente nos va a dar grandes dificultades, ¿no? En los hijos de cualquier edad. Y los hijos que van a tener conflictos con los padres porque va a resultar un síndrome, ¿verdad? Del hijo, entre comillas, abandonado. Digo entre comillas porque lo abandonó uno de los dos padres, ¿no? O en eso quedaron, o en eso pactaron, lo que usted quiera. Ok, pero obviamente este hijo que se queda con el padre o la madre va a resultar que con quien se queda, que es el padre que va a llevar la ley en el hogar, por llamarlo así, ¿no? El padre que se quedó al frente de los hijos, pues va a resultar muchas veces que es el malo del cuento, porque es el que le dice, haz la tarea, métete a bañar, guarda tus cosas, no puedes ir, sí puedes ir, tienes que arreglar, vete al dentista. O sea, es el padre que por un lado puede dar mucho amor, pero por otro lado tiene que ser padre y tiene que ejercer todas las frustraciones que vive un joven en un hogar o niño, ¿verdad? Donde hay un solo padre. Cuando viven los dos padres, pues cuando menos se avientan la pelota uno al otro, pero cuando solo es uno, pues uno es el malo, ¿no? Y resulta que es al que tratan más mal. En cambio, al padre que nunca está, que es un cometa, que a veces llega, cuando lo ven, lo tratan divinamente, le hacen la barba. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienen tanta confianza que el padre que está al frente de ellos no los va a abandonar, que lo pueden tratar mal. Pero en cambio, el padre que se fue y que es un cometa o que a veces viene, como me puede dejar, pues entonces lo voy a tratar súper bien y le voy a hacer la barba. Ojo, esto sucede cuando los hijos no han sido alienados. Esta palabra me gustaría que usted la conociera bien, alienado. Es decir, que se ha influido tanto en los hijos que se les ha cargado en un solo línea, en un solo lado, alienado, en un solo lado. El bueno del cuento soy yo. Yo soy la que te hago de comer, yo soy la que guardo tu ropa o el que guarda tu ropa, yo soy el que paga todo. Yo soy, no el que no está. Y se crea un ambiente de disgusto con el que no está. Y a veces es la madre o el padre que empiezan a ver cómo sus hijos se alejan de él
cómo realmente si alguna vez quiso verlos, ya no quieren verlos. Y obviamente el padre o la madre que está al frente y que ha alienado a los hijos, pues evidentemente sentirá que tiene el poder y esa es su venganza. Tengo el poder y con esto me estoy vengando de ti porque son míos o mías las niñas, yo las tengo y que te quede muy claro, ¿no? Ellas se están dando cuenta de la clase que tú eres. Claro, porque están viendo solamente la parte que les están mostrando. Y esto es muy duro porque de verdad a veces las madres o los padres no calculan el brutal, terrible, espantoso daño que les hacen a las criaturas. En todo esto, el que más pierde siempre es el hijo. El hijo porque no alcanza nunca a entender por qué me tocó este hogar, por qué nací aquí. Inclusive, como lo sé, que varios de ustedes se lo han preguntado en la vida, ¿por qué nací yo en ese hogar? Hay respuestas múltiples, pero la respuesta que realmente se acomodaría a esto es seguramente Dios sabe la fuerza interior que puedes tener para sobrevivir esto y a lo mejor tú puedes ayudar a tus padres el día de mañana, cuando estés más grande, cuando estés más fuerte y cuando tengas mejor uso de razón, ¿no? A lo mejor eres tú quien cambia todo lo que están viviendo en este momento. O el padre que está sacrificado de alguna manera también podrá crecer, porque recordemos que solamente maduramos en medio del dolor cuando tenemos la capacidad de reflexionar, ¿no? Se va a vivir muy difícil, sí. Las horas de soledad en la crianza son muy largas. El trabajo del cuidador es muy largo. Hay que dedicarles tiempo a los hijos. Y esta es la prioridad que tenemos que ver. No solo es protegerlos, no, sino darles oportunidades, enseñarlos a opinar, enseñarlos a debatir, enseñarlos a buscar soluciones ante la vida y ante los problemas, ¿no? No solo constó en delegar la responsabilidad económica, sino toda la responsabilidad de ellos cuando no hay un padre que se aparece, ¿no? Por eso es que mis respetos para aquellos padres que verdaderamente están educando solos, porque fueron abandonados, porque están viudos, y esto fue porque, pues así Dios lo decidió, ¿verdad? Pero que la responsabilidad que se lleva, pues no tiene palabras, ¿no? No tiene palabras, y hay que aprender, ¿verdad? A respetar al ausente, que eso sí me gustaría que nos quedara muy claro, ¿no? Nuestros hijos tienen que sentir a través de sus padres que fueron creados en amor y por amor. Haya sucedido lo que haya sucedido, sea una persona terrible o no, el padre o la madre de la criatura tiene que sentir que no llegó a desbaratar la vida de sus padres. Y por eso les haría yo también un llamado a los padres, que tengan muchísimo cuidado de no transmitirle a sus hijos culpa de los problemas que ustedes han tenido como matrimonio, ¿verdad? O como pareja, como sea. Ok, un hijo tiene que sentirse libre de responsabilidad ante la situación de los padres y no tiene por nada que sentir que carga con una responsabilidad o una culpa que no son suyas. El chico tiene que sentir que fue deseado y concebido con amor. Tiene que vivirlo a través de su madre, aunque al paso del tiempo la madre o el padre dejaron de amarse y se separaron. Pero mientras concebían a una criatura con todo el amor. Hay muchas preguntas a esto que seguramente usted se hará. Muchas preguntas que quedan en el aire, más si usted lo ha vivido o lo está viviendo, ¿no?
Preguntas que sería bueno hacer y responder. Pero bueno, vamos a dar una pausa y ahorita regresamos.